algunas caras que ya estoy viendo, como, bueno, ya la saludé a Vicky de Bernardis, Matías Martín, tenemos a Florencia Damario también, Marisa, Miriam Capeto, bueno, muy bien, Sandra Sendoya, perdón, Sandra Malu, Susana Rodríguez, bueno, qué gusto. Úrsula anda por ahí con gafas también, que no la pude reconocer al principio, bueno, muy bien. Y Matías Pérez Roja, bueno, y muchos de los que estoy nombrando son, varios son instructores de la escuela, ¿no? Así después les voy a pasar una fotito donde, no sé si está actualizada la foto, donde están todos los instructores de la escuela. Un gusto volver a encontrarnos y para aquellos que no conozco, también un gusto compartir lo que voy a compartir a partir de unos minutitos. Voy a hacer un pequeño marco. Bueno, bienvenido. No sé si Susana Rodríguez, no sé si te saludé. Bien, ahí está. Bueno, muy bien. Hola Daniel Norma, Violeta, Fernanda Molfino. Bueno, voy saludando a los que veo ahí con las caritas. Fabiana, hola Fabiana Musina. Buenas Y, noches, hola Sergio. Susana Rodríguez y compañía. Muy bien, ¿cómo te vas? Qué gusto verte. Bueno, muy bien. Bueno, Sergio, no sé si todos sí. nos escuchan, porque estaba viendo el chat, a ver si nos escuchan todos. Sí, Fernanda, sí, perfecto, Ujú. bárbaro. Sí, Cualquier, cualquier interrupción o cualquier problema de internet que tengan, la estamos Ujú. grabando la charla. Mi nombre es María Fernanda, soy coordinadora acá del equipo y compañera de los chicos de la escuela. Nos las piden y se las enviamos el enlace en estos días, ¿eh? Así que bienvenidos muy y gracias por sumarse a, a escuchar acá a Sergio y al equipo. Bueno, muy bien. Bueno, voy a dar una charla que probablemente me lleve unos 45 minutos o a una hora. ¿M? Entonces, espero que sea lo más entretenida posible, ¿sí? Y me parece que debería hacerlo porque vamos a estar hablando de por lo menos cómo nosotros podemos explicar eh, esta dimensión interna del ser humano. Así que vamos a estar hablando de nosotros mismos, explicado en términos de cómo nosotros enseñamos y cómo nosotros también entendemos esta realidad que hoy requiere en particular de una especial atención. Por eso, de alguna manera, hay tantas personas interesadas en este tipo de formaciones, porque hoy es necesario aprender y reaprender muchas cosas que nosotros ya tenemos aprendidas para poder fluir. Así que voy a compartir pantalla. Ujú. A ver, un momentito. Se va a estar compartiendo acá. Ujú. Muy bien, ahora sí. Voy a estar hablando, voy a ir de lo macro, voy a ir de lo general, voy a ir a la particular, voy a ir hablando de todas las cosas que tienen que ver eh, que tienen que ver con todas las capacidades esencialmente humanas y cómo nosotros las trabajamos desde el coaching de la programación neurolingüística, ¿no? Cómo lo trabajamos desde la PNL y el coaching de la PNL. Recuerden que hoy vamos a estar enseñando, vamos a estar viendo, ¿sí? Me voy a estar explicando sobre la formación en programación neurolingüística que va a dar inicio ahora en los próximos días, en agosto, el 8 de agosto. A ver, tengo acá un inconveniente como para abrir el archivo, le pido que tengan un poquitito de paciencia, quiero mostrarle algunas imágenes a partir de las cuales voy a estar dando esta explicación, así que es un momentito. Ujú. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Ahora sí. Muy bien.
Ujú. Me avisás, Sergio, si no Entonces, las tengo acá, ¿eh? sí, sí, ya tengo Bien. acá presentación de fantástico. Muy bien. ¿Están viendo ya la pantalla todos? ¿Sí? Está en negro todavía. A Dice, ver ahí. No se ve todavía. ahí está. Ahí Sí. está. Bueno, muy bien. Bueno, esta es el slide principal, donde, bueno, ahí tenemos la presentación de las formaciones que damos en la escuela. No está agregada la última, nosotros ahora agregamos una diplomatura, una formación que es la que va a iniciar ahora en agosto de 5 meses. Sí, voy a estar hablando al final de la charla de justamente qué es lo que qué es lo que ofrece la escuela. Bien, ahora a ver si me corre la filmina, el slide, como dice ahora. Está un poco lento esto. Mm, Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí están todos viendo. Bueno, voy a quedar ahora con esta primera imagen. Ustedes están viendo ahí parte del PowerPoint. Están viendo ahí un carruaje. Voy a leer algo que tiene que ver con esto y con lo que yo tenía pensado como para darle forma a toda esta charla. El, el carruaje, la alegoría del carruaje. Voy a leerle un extracto que está tomado de la Escuela de Cuarto Camino, de la Escuela de Gurdjieff. Dice, el hombre es una organización compleja. Está formado de 4 partes que pueden estar conectadas, no conectadas o mal conectadas. Ustedes ya pueden ir viendo en la filmina esas partes, ¿no? Estamos hablando del caballo, estamos hablando del carruaje, estamos hablando del cochero, pero estamos hablando también de los pasajeros que están dentro del carruaje. El carruaje está conectado al caballo por varas, el caballo al cochero por las riendas y el cochero a su amo por la voz de su amo, ¿no? Entendamos que este extracto está escrito hace muchos años, y que en todo caso acá el amo son los pasajeros, toda esa organización, ¿sí? Funciona, está al servicio de los pasajeros. Pero el cochero debe oír y comprender la voz de los pasajeros, debe saber, ¿sí?, cómo conducir el caballo y el caballo debe estar adiestrado a obedecer a las riendas. En cuanto a la relación del caballo con el carruaje, debe estar correctamente enganchado. De esta manera, entre las 4 partes de esta compleja organización existen 3 relaciones, 3 conexiones. Si una de ellas presenta algún defecto, el conjunto no puede funcionar como un todo. O sea, todo tiene que funcionar en un armonioso conjunto. ¿Mm? Entonces, las conexiones entonces no son menos importantes que esos cuerpos, que esas partes, ¿no? Al trabajar sobre uno mismo, el hombre trabaja simultáneamente sobre diferentes cuerpos y sobre las conexiones que están entre los diferentes cuerpos, ¿no? Por eso se trata de 2 clases de trabajo. El trabajo sobre sí, por donde ustedes piensan que tienen que empezar. Tiene que empezar por el cochero. El cochero, ¿sí?, es el intelecto, ¿sí? A fin de poder oír la voz, ¿sí?, de los pasajeros, que en este caso nosotros le decimos el amo, los otros pasajeros, ante todo, el cochero no tiene que estar dormido. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar despiertos a la atención. O sea, hay una parte de nosotros que generalmente se despabila, como dicen los españoles, cuando realmente nos pasa algo, ¿no? Cuando, según esta escuela, cuando no estamos atentos, estamos sometidos a la ley del accidente. Entonces una de las cosas que necesitamos trabajar es la atención, ¿no? La gestión de la atención. O sea, ¿dónde está nuestra atención?
sabemos que nosotros con nuestra atención podemos influir sobre aquellos donde estamos prestando atención. En aquellas cosas en las que no estamos prestando atención, no podemos influir. Nuestra atención es limitada, ¿eh? Esto lo saben muy bien los estafadores, como digo muchas veces, y los ilusionistas, ¿eh? Juegan con nuestra atención. ¿Por qué? Porque nuestra atención se satura, no podemos prestar atención a muy pocas cosas. Por eso lo primero que tiene que hacer una persona que se dedica al desarrollo personal, ¿sí? Hay un micrófono que está abierto, si son tan amables. Una persona, ¿sí?, que se dedica al trabajo del desarrollo personal, ¿sí?, necesita, lo primero, una de las cosas que tiene que hacer es darse cuenta que dónde está poniendo su mirada. ¿M? Entonces, tiene que adueñarse de la atención. ¿M? Entonces, al trabajar sobre sí mismo, el hombre trabaja simultáneamente sobre todas estas partes, ¿eh? Que ahora vamos a explicar cuál es el correlato, esto del cochero, qué son los caballos en nosotros, qué es el carruaje en nosotros, ¿eh? Qué es el pasajero en nosotros, y el cochero, ¿no? Esta parte por donde empieza el trabajo, cuáles son los atributos que tiene que tener ese cochero, qué cosas tenemos que trabajar de ese cochero. Bien. Luego puede suceder que el amo, recuerden que amo y nosotros estamos pasajeros, hable un lenguaje que el cochero no comprenda. Sí, nosotros tenemos que aprender, en todo caso, tenemos que aprender a escuchar una voz interior. Tenemos que aprender, entre tantas voces que hay dentro de nosotros, tenemos que aprender cuál es esa voz interna, ¿sí? Que es en todo caso le podemos decir la voz me animaría a decir la voz de nuestra conciencia, ¿sí? Como para poder interpretarla y poder saber, digamos, qué es lo que pulsa desde nuestra dimensión interna. Desde nuestra dimensión interna pulsan muchas cosas, porque pulsa todo lo que ya está aprendido en nosotros, todo lo biológico es todo lo que ya está aprendido. Pulsan nuestras emociones, pulsan nuestros aprendizajes, pulsan todas esas voces que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Pulsa, digamos, todos los aprendizajes que hay en nuestra cultura, el aprendizaje de lo colectivo, pero también pulsan otras voces o otra voz que no necesariamente tiene que ver con nuestros aprendizajes y tiene que ver por ahí con algo que está más allá de todo lo que está aprendido, ¿sí? En todo caso, le podemos decir esa voz de lo espiritual, esa voz que va más allá de la experiencia humana y de nuestra experiencia personal. Entonces tenemos que aprender a escuchar nuestras voces internas, para lo cual necesitamos hacernos conscientes de lo que es el inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de estas funciones operan más allá de nuestra capacidad de poder ver. Entonces, no solamente necesitamos entrenar nuestra capacidad de poder liderar de nuestra atención, sino que cuando estamos poniendo la atención en algo tenemos que poder entender aquello que estamos mirando, ¿no? Entonces, el cochero tiene que aprender a escuchar estas voces internas, ¿sí? Al principio de todo esto, por eso es una organización compleja, ¿sí? Lo bueno que en esta época cada vez tenemos más información, y sobre todo en esta época donde gran parte de la ciencia se está enfocando en entender y explicar, digamos, cómo funcionamos. Entonces, cuando el cochero entienda estas voces, no alcanza, debe también aprender a conducir al caballo, ¿sí? Vieron que los caballos hay amansadores de caballos, y hay personas que son domadoras de caballos. No todos saben, digamos, gestionan, ¿sí?, por así decirlo, o enseñan a los caballos de la misma manera. ¿Qué son los caballos en nosotros? Bueno, es toda la parte de nuestros cerebros más primitivos, que hoy lo explica muy bien la teoría del cerebro trino, triuno, en las neurociencias, que es una parte instintiva de nosotros, esa parte de nosotros que busca qué, y busca la supervivencia, busca la procreación. O sea, hay partes de nosotros que generalmente es la que nos lidera, ¿sí? Y también está el cerebro emocional, ¿eh? Eso lo explica muy bien la teoría del cerebro trino, ¿sí? O triuno, depende cómo lo quieran decir, donde están todas las emociones. Muchas veces
nos gobiernan las emociones. Es decir, todo lo instintivo, pero también todo lo emocional. Lo emocional es un aspecto de nosotros, ¿sí? Que nos pulsa, ¿sí? Que es parte, digamos, de nuestra biología, es parte de lo que nos conforma como seres humanos, ¿sí? Y nos mueve, nos impulsa a tomar acción, ¿eh? La tristeza, el enojo, la alegría, el afecto, el asco, la vergüenza, depende de las diferentes escuelas de neurociencias. Bueno, resumen en entre 5 y 8 emociones, que son universales a todos los seres humanos y que no necesariamente todos los seres humanos las vivimos de una manera particular. Y es acá donde interviene el cochero. O sea, el cochero, sí, en todo caso debería saber manejar a los caballos o en todo caso convertir estas emociones en sentimientos, ¿sí? El cochero tiene que saber interpretar a los caballos, saber interpretar a las emociones, ¿sí? Y poder, ¿sí? Eh, liderar en todo caso esa fuerza que tienen los caballos en pro de qué? En pro de la dirección que tiene toda esa organización que es el carruaje. Por eso está buena la metáfora y quería compartir hoy específicamente esto, ¿no? Porque la importancia de que nuestro cochero esté despierto, que pueda entender, ¿sí? La importancia de manejar nuestro instinto y nuestras emociones en pos de el objetivo. El objetivo es conducirnos, ¿sí? De un lugar hacia otro lugar, que es el objetivo que tiene en particular aprender todas estas herramientas y en particular que tiene el coaching. Entonces, el cochero es incapaz tiene que saber alimentar al caballo, tiene que saber cuidarlo, tiene que saber engancharlo bien. Sí, sí, es muy importante que, por eso no es solamente el caballo, el carruaje, el cochero, todo esto está interrelacionado en una organización. Entonces es muy importante la habilidad que tenga el cochero, como ya dije, y espero que no les moleste que sea redundante, la importancia de poder gestionar, ¿sí? A las emociones y gestionar el instinto. Hasta hace poco, la inteligencia emocional era como, wow, con con todos el desarrollo que hizo Daniel, que hizo Goleman sobre la inteligencia emocional. Bueno, hubo como una gran valoración de esta parte de nosotros. Sin embargo, no es la única capacidad que debe tener que el cochero. Ya vamos a estar hablando de que no solamente la inteligencia emocional es la que tiene que tener el cochero. El cochero también tiene que saber cuidar el carruaje, también tiene que saber cuidar el cuerpo. Es muy importante, hay riendas, ¿sí? Entre el carruaje y las emociones. Las emociones mueven el carruaje. ¿Sí? Por eso es importante que esa energía esté presente en nuestra vida, pero hay que saber también que esté bien ligada, digamos, a nuestro cuerpo. Si no, esa energía se manifiesta en nuestro cuerpo, a veces no de la mejor manera. Entonces, como dije hace poco, como dije hace un momento, el caballo representa las emociones, el carruaje el cuerpo, el intelecto debe aprender a gobernar las emociones siempre arrastran al cuerpo. Este es el orden en que se debe llevar el trabajo sobre sí mismo. Pero fíjense bien, el trabajo sobre los cuerpos, es decir, sobre el cochero, el caballo y el carruaje es una cosa, y el trabajo sobre las conexiones, es decir, sobre la comprensión del cochero, que lo une, digamos, a su amo, a los pasajeros, sobre sus riendas, sobre las riendas que lo conectan al caballo, sobre las varas y los arneses, es algo totalmente diferente. Sucede a veces que los cuerpos están en excelente estado, ¿eh? Pero las conexiones no se establecen. Entonces, ¿de qué sirve toda la organización? La organización funciona cuando todo el sistema funciona de una manera funcional, valga la redundancia, ¿sí? Como sucede con los cuerpos no desarrollados, la organización total es entonces inevitablemente gobernada
desde abajo. En otras palabras, no por la voluntad de los pasajeros, sino por lo que se llama la ley del accidente. Bueno, hasta acá, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Vamos a ver dónde estoy. ¿Están viendo la imagen del carruaje? Yo no estoy viendo ninguna imagen. Sí, el carruaje. Sí, se ve. Ah, ahí está. Sí, Bueno, sí, muy se ve bien. el carruaje. Ahora sí, Sí, se ve el carruaje. ahora lo voy a ampliar, ¿eh? Ahí está. Lo tuve que achicar porque estaba, mientras tanto, leyendo una guía referencia que tengo para esta charla. Entonces, bueno, tenemos que entrenar por el cochero. Generalmente el cochero funcionamos ahora en automático. Entonces hay un momento que en nuestra vida que nos pasa algo, o las cosas que hacíamos hasta ahora no nos están dando el resultado que nosotros queremos obtener. Entonces tenemos que llevar nuestra mirada hacia esta dimensión interna y empezar a poder en tener una manera de entender. Porque muchas veces nos dicen, bueno, tenés que tener una buena charla con vos, tenés que ver de entender qué es lo que está pasando, pero es que necesitamos que tener una manera de comprendernos a nosotros mismos. Ahora, ¿cuáles son las capacidades que tiene que tener un cochero? Bueno, hoy las neurociencias, ¿sí?, nos resumen, en unas 25 capacidades, ¿sí?, que están, por ahí no se ven ahí del todo, pero están diagramadas de una manera que nosotros es un gráfico que es un mapa mental. Todas tienen su asiento en una parte del cerebro, que son los lóbulos prefrontales. Lo estoy diciendo de una manera simple, ¿sí? Es decir, muchas de estas capacidades tienen asiento, digamos, en nuestro cerebro, todas estas capacidades en los lóbulos prefrontales. Por eso en la parte nuclear de este gráfico dice, podemos decir que todas las áreas, está mal escrito áreas, se dice áreas, dice, podemos decir que todas las áreas de los lóbulos prefrontales integradas en un armónico conjunto, son los constructores de todas las cualidades esencialmente humanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos viviendo diferentes experiencias, estamos activando una u otra de estas metacapacidades. ¿Por qué meta? Porque son capacidades que a su vez aglutinan otro conjunto de capacidades en nosotros. Es decir, cada experiencia humana, nosotros estamos activando una parte, digamos, de estas capacidades o un conjunto de estas capacidades, ¿sí?, que nos permiten justamente vivir experiencias humanas. Muchas veces los desafíos que se presentan en nuestra vida a veces no son justamente las situaciones en sí, sino desarrollar en nosotros esas propias capacidades. Entonces está bueno entender, digamos, todas estas capacidades como habilidades que podemos estar entrenando en nuestro gimnasio mental. Todos ahora sabemos que vamos al gimnasio, o no sé, muchos de nosotros seguimos al gimnasio, entonces estamos trabajando por ahí ciertos grupos musculares, ¿sí?, con determinados ejercicios, con determinadas pesas, pero a la hora de tener un gimnasio mental, por ahí hasta ahora no teníamos una forma tan definida de poder trabajar todo este conjunto de habilidades que pueden hacer de una persona un adulto robusto, es decir, tener un buen cochero, porque si en nosotros no existe un buen cochero, ¿sí?, cualquier camino nos viene bien, los caballos los podemos matar de agotamiento, o los caballos nos pueden llevar hacia donde quieren, o el cuerpo por ahí no nos puede acompañar en estas situaciones, y perdemos la potencia de la armonía del conjunto. Entonces nosotros necesitamos desarrollar, ¿sí?, cada una de estas habilidades. Cada una de estas habilidades requiere, ¿sí?, de un trabajo particular. Cada una de estas habilidades requieren de una valoración, o sea, de darnos cuenta de que estas capacidades forman parte de nuestra experiencia humana y hay que saber cómo entrenar estas capacidades. Acá está el resumen de estas 25 capacidades. ¿Por qué empiezo esto? Porque, bueno, porque justamente nosotros en la formación de programación neurolingüística, vamos a estar trabajando de una manera directa o indirecta una
y otra de estas capacidades o conjunto de capacidades. Imagínense, una de las principales capacidades que dicen las neurociencias que tenemos que trabajar es el control de los impulsos. Dicen que es la primera. Porque si nosotros no podemos controlar a nuestros caballos, los caballos nos gobiernan a nosotros. Y entonces vamos hacia cualquier lado y no cumplimos con la función para lo cual está diseñada toda la organización de este vehículo, ¿sí? Que nos permite movernos por la vida. Entonces necesitamos controlar los impulsos. Tenemos que aprender. La palabra control a veces tiene una mala prensa. A veces digo, bueno, gestión de los impulsos, ¿sí? Pero en algún punto la gestión de los impulsos incluye un control. La palabra de control muchas veces está asociado, digamos, a una represión de los impulsos. A veces, sí, es necesario, sí, ponerse autolímites, ¿sí? Como quien va conduciendo y se le aparece un semáforo en rojo. Es necesario a veces parar porque si no las consecuencias de eso pueden ser nefastas para uno mismo y para otras personas. Entonces, las neurociencias te dicen, la primera capacidad que uno tiene que aprender a gestionar en nosotros es el autocontrol, que también está asociado, por supuesto, a la disciplina. Ujú. Entonces, pero no basta con ponerse un freno. Muchas veces nos quedamos paralizados porque no sabemos qué hacer con respecto a lo que nos pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es observar. Ya estamos en el punto 2. Necesitamos gestionar nuestra atención, porque nuestra atención, como dije hace un momento, es un recurso, ¿sí? Muy limitado en nosotros. Sin embargo, donde nosotros ponemos la atención, podemos generar transformaciones. Entonces, es muy importante educar la atención. Por eso es particularmente recomendable hacer ejercicios atencionales. ¿Cómo trabajo la atención? Bueno, hay muchas formas, ejercicios meditativos, por ejemplo, que nos permiten a mí entrenar. En vez de que mi atención esté llevado por algún tipo de pensamiento, que a su vez está asociado con algún tipo de sentimiento, necesito educar. Entonces me centro en un mantra, me centro en la vela, me centro en aquello que estoy haciendo. Si estoy lavando, si estoy cocinando, estoy cocinando. Entonces aprendo a estar presente con mi atención. Entonces por eso esta capacidad también es algo que es sumamente importante. Pero no es solamente poner la mirada, sino que es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces yo en el momento que me estoy enfocando en eso, tengo que aprender a dar una valoración de aquello, ¿no? Entonces, en mis trabajos de coach, ¿sí? ¿Qué voy haciendo? Bueno, voy trabajando con las personas que me vienen a consultar, que, bueno, justamente a controlar sus emociones, ¿sí? A respirar sus emociones, a disociarse por ahí de aquellas cosas que le hacen responder de una manera automática. ¿Para qué? Para que aprenda a ver. ¿Para qué? Para que empiece a evaluar aquello que está viendo. ¿Para qué? Para que a partir de esa mirada empiece a razonar. Razonar, ¿sí? No es lo mismo que pensar. Muchos dicen, pero yo me la paso pensando, ¿no? Bueno, pero pensar, muchas veces caemos en las canaletas del pensamiento asociativo. Es necesario, ¿sí? Hacerse buenas preguntas, ¿sí? Necesitamos tener buenas conversaciones con nosotros mismos. Ahí es cuando empezamos a ser buenos amigos de nosotros. Y qué mejor que tener buenas conversaciones, ¿sí? Entonces, conversaciones que nos permitan discernir, ¿eh? O sea, que nos permitan mover con la pregunta, con el palo de la pregunta, las brasas del pensamiento. Muchas veces necesitamos ir a volver a flexionar aquello que ya quedó cristalizado en nosotros. Entonces necesitamos, cuando empezamos a discernir, ¿sí? Tenemos la posibilidad de evaluar. Cada una de estas cosas que estoy mencionando, yo no sé si hoy voy a poder hablar de todas estas porque evidentemente me encantaría, pero fíjense qué interesante esto, a mí me pareció muy interesante este resumen, ¿sí? Porque no es poca cosa, ¿no? Yo veo que en muchas formaciones de coaching, ¿sí? Eh, se entrena por ahí una habilidad o un conjunto de habilidades. Y sin embargo, somos todo este compendio, ¿sí? de metacapacidades, ¿sí? Es como decir, bueno, voy al gimnasio y de pronto lo que trabajo es el tren superior, perdón, el tronco superior, ¿sí? La parte superior, ¿sí? O la parte inferior.
pero necesito buscar una armonía entre todas mis partes para que tenga, ¿sí?, una ecología todo mi sistema. Si no, es como que me voy mucho en follaje y tengo poco en raíces, ¿sí? Entonces, es necesario entender la importancia de que todo este conjunto, ¿sí?, lo vamos aprendiendo a través de las experiencias de la vida, porque muchas veces nos damos contra la pared y nos damos cuenta, mira, tendría que haber controlado mi impulso. Mira, acá debería haber aprendido a ver esto de una manera diferente o más amplia. Mira, debería haber evaluado de una manera diferente. Mira, no sé lo que quiero. Digo, fantástico, digo, porque antes, por ahí teníamos a papá, mamá, una pareja que nos decía, nos iba indicando o nos podía leer en el mejor de los casos y nos decía, mira, vamos que esto a vos te gusta. Pero con una persona se va emancipando en todo caso, se va conectando con su propia libertad, va reconociendo en sí mismo, digamos, esa perla que todos llevamos, ¿sí? Y necesitamos reconocer qué nos da sentido a nosotros en nuestra vida, ¿sí? Es algo que me gusta decir, que lo aprendí en un curso de una formación de psicología junguiana con Ada Serioni, eh, que bueno, fue mi maestra en ese curso. Dice, sentido y destino tienen las mismas letras. Dice, wow, dice, sentido es verdad. Digo, sentido y destino tienen las mismas letras. Yo sé que lo digo varias veces, pero me gusta a mí recordármelo también. Espero que a ustedes les sirva. Y entonces yo jugando con estas palabras, ¿no?, y jugando con esto, digo, mira, interesante, ¿no? O sea, cómo el orden de las letras puede cambiar, digamos, la interpretación o el sentido de lo que ahora mismo estoy diciendo, ¿no? Entonces, si yo encuentro mi sentido, ¿no?, me empecé a jugar con esto, eh, puedo moverme dentro de mi destino dándole una orientación. ¿Cuál orientación? La orientación de mi propio sentido. ¿Mm? Entonces, ¿no?, en la logoterapia, ¿sí?, ¿no?, es el hombre en busca de sentido, ¿no? Qué importante encontrar qué es lo valioso para mí, qué importante es encontrar lo importante, ¿no? Como dice, lo primero es lo primero. Entonces, fíjense, ¿cómo desarrollo esta capacidad de darme cuenta qué es lo significativo, qué es lo importante como para mí, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que nosotros enseñamos, nosotros vamos trabajando con cada una de las capacidades, porque si no, eh, ¿qué es lo que gobierna mi vida? Los caballos, el carruaje, ¿sí? Un cochero que por ahí lo único que sabe es ir en una sola dirección, solamente sabe hacer un recorrido, ¿sí? Entonces, yo digo, hay muchas veces que los caminos que hemos recorrido han tenido un sentido para nosotros y luego dejan de tenerlo para darle lugar a otros caminos que tienen sentido en ese momento presente. Entonces, bueno, reconocer cuál es la automotivación. Y otra cosa que traen todas estas nuevas ciencias del comportamiento, ¿sí?, porque desde el psicoanálisis y antes del psicoanálisis, muchos de la psicología, sobre todo en la época, digamos, de la posguerra, la psicología se enfocó mucho en trabajar sobre las enfermedades, sobre los traumas, sobre los problemas. Es cierto que muchos de nosotros no tenemos traumas, o si tenemos, puede ser que tengamos alguno que otro, y sin embargo funcionamos bastante bien, ¿no? El énfasis por ahí de estas nuevas ciencias de comportamiento es enfocarse en nuestras fortalezas, ¿sí? Las nuevas ciencias del comportamiento, o por ejemplo la psicología positiva, ¿no? Se enfoca en ver qué cosas
¿sí? Que en todo caso es un refrito, es un refrito de lo que ya hablaban los antiguos griegos, ¿no? O sea, cómo trabajar en nosotros, en nuestras virtudes, en nuestras fortalezas, ¿no? Las nuevas ciencias del comportamiento, como por ejemplo, o la psicología positiva, como estaba mencionando, hacen un resumen de las filosofías, religiones, en 24, ¿sí? 24 fortalezas que se agrupan en 6 grandes categorías, que son las que deberíamos estar trabajando, al menos como para, digamos, vivir una vida bien vivida, una vida plena, una vida potencial, ¿no? Y justamente la psicología positiva también habla de estos dos grandes tendencias, que en todo caso lo podemos asociar a lo que es en todo caso, a lo que propone el psicoanálisis, que es, ¿no?, esta pulsión de muerte o esta pulsión de vida, ¿no? La psicología positiva justamente habla de que muchas veces nuestras educaciones están sesgadas por la tendencia, digamos, eh, a- al optimismo, en el mejor de los casos, o al pesimismo, ¿eh? Es decir, muchas veces, digamos, toda la música de nuestro día a día está bajo la partitura del pesimismo y no sobre la partitura del optimismo. Entonces es muy importante, ¿sí?, la dirección hacia planes de vida constructivos, ¿sí? O sea, como, a ver, me levanto a la mañana y dice, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo para que este día realmente sea positivo, ¿no? Y ya tenemos muchos ejemplos y se pueden ver en las redes muchos casos de resiliencia de personas que aún, ¿sí?, a pesar de que las condiciones no son las mejores, han desarrollado la capacidad de sobreponerse y enfocar de su vida, de hacer de su vida algo bello, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no?, que a partir de la observación, razonar, reflexionar, dedicarme a ver qué es lo valioso para mí. Cuando yo empiezo a darle sentido a mi vida, ya el destino ya no tiene tanta injerencia sobre mí. En todo caso, le planto cara al destino y empiezo a, digamos, a direccionar mi energía, ¿no? Como siempre me gusta contar esto de que a veces no vienen los clientes y vienen lo que nosotros le llamamos en el circuito lastimero, ¿no? Y digo, bueno, como dice, la vida es una fiesta y a vos lo te invitaron, ¿no? Como diciendo, esto lo dicen en una película, y, y bueno, es cierto, muchas veces las cosas nos sobreponen, nos sobrepasan. Sin embargo, uno puede empezar a, digamos, a entrenarse en la capacidad de poder sobreponerse a las situaciones que lo condicionan. Hay un juego acá en Argentina, no sé si hay gente de otros países, pero he visto por ahí en otras culturas juegos similares en cuanto a la propuesta. Nosotros jugamos al truco. Y hay personas que yo veo que reciben cartas que no son buenas y ganan la partida. Digo, wow. Digo, y hay personas que tienen cartas que son buenas y pierden la partida. Digo, entonces no es tanto el destino de las cartas que vos recibiste, sino cómo vos haces o te manejás con las cartas que vos tenés. Entonces, bueno, es cómo hago, desarrollo mi capacidad creativa. Entonces es muy importante saber trabajar la mente generativa, pensarse en opciones. La programación neurolingüística justamente nos viene a recordar ni nada más ni nada menos que nosotros podemos traer nuevas realidades, nutrir nuestra realidad, ¿sí?, por más mala que sea, con nuevas realidades. Entonces, entrenar. Entonces, eh, difícilmente yo no logre estar bien si, digamos, empiezo no solamente a ponerme metas de vida positivas, sino a generar estrategias creativas para poder llegar a ellas, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar también esta capacidad. Entonces, fíjense, yo ya estoy mencionando varias de estas capacidades, de estas 25 capacidades que estoy nombrando acá,
bueno, que no las nombré todas, obviamente. Primero estoy en la primera columna. Hoy traté de darle un orden a todo esto que le estoy. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Estoy hablando mucho, están hipnotizados, están en trance. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, vamos bien. Vamos Sí, bien. vamos bien. Muy Bueno, bien. bueno, me alegro, me alegro. Bueno, es importante, ya le digo, reconocer cada una de estas capacidades y trabajarlas. ¿Mm? Entonces, bueno, por ejemplo, perseverar, ¿eh? O sea, muchas veces no logramos las cosas porque no sabemos sostener, ¿eh? Yo veo, por ejemplo, las personas que hacen yoga, a veces no es solamente lograr la postura, sino mantenerse en la postura. Entonces, sostenerse en la perseverancia es muy importante. Entonces, ¿cómo hago yo para entrenar todo esto? Flexibilidad y cambio de planes, ¿eh? Necesito ser flexible, ¿sí? Adaptación a los cambios, gestión de la memoria y los aprendizajes. Muchas veces, hoy que nos viene a traer las neurociencias, bueno, nos habla de la neuroplasticidad. Hoy, si no hay un programa acá que nos sirve, bajamos otro programa. ¿Mm? Pero acá es porque a la noche, generalmente a la noche, los programas se actualizan solos. ¿Sí? Y nosotros nos funcionamos con total naturalidad sobre el trabajo que está desarrollando diferentes personas en diferentes partes del mundo, ¿sí? Y durante la noche se actualiza. ¿No? Ni nos enteramos por ahí que se actualiza, pero el día siguiente, uy, mira, agregaron una función más, uy, mira, sacaron esto, y nos vamos desenvolviendo, pero nosotros, si nosotros no hacemos, nosotros tenemos que ser los programadores de nosotros mismos y no necesariamente, y no los programas, porque si no, esos programas quedan desactualizados, sobre todo en un mundo donde es tan vertiginoso, ¿no? O sea, hay realidades que nos atraviesan todo el tiempo. Hay realidades, ya lo vimos en la pandemia, ya lo vimos con la inteligencia artificial, ya lo vimos con un montón de cosas que nos pasan. Entonces estamos en un mundo donde por ahí los programas que se descargaron en nosotros hace unos cuantos años, en mi caso, hoy por ahí no me sirven para los desafíos que tengo hoy. Entonces muchas veces tengo que desaprender hábitos, ¿sí? Y aprender otros hábitos. ¿Mm? Bueno, la gestión de las emociones, el retardo de la gratificación. Y los caballos van a querer, los caballos, ¿sí? En el cerebro límbico de nosotros, hay una parte de nosotros que es muy valiosa, que nos conecta con el placer, ¿sí? Pero que no necesariamente muchas veces lo podemos complacer en todo momento. Necesitamos saber que no todo lo que deseo me conviene, por lo menos en el contexto que estoy habitando. Entonces, bueno, tengo que saber cómo darme placeres en el momento apropiado. Necesito gestionarme en el placer, porque es una dimensión de nosotros que nos hace humanos y que nos conecta con la vida y que nos conecta con lo positivo. Sin embargo, muchas veces necesito retardar ese gusto por darme el placer para justamente dedicarme a las cosas que en ese momento mi mente más evaluativa se da cuenta que es una prioridad. Bueno, primero la sopa y después el postre. ¿Sí? Entonces hay una parte de nosotros que tiene que aprender a gestionar el retardo de la gratificación. Bueno, y todo obviamente lo que hace la inteligencia emocional, que no es solamente es la gestión de las emociones, sino que hace, digamos, a la conexión con la otra persona. Yo necesito aprender a comunicarme, porque necesito integrar, convertirme en un artista de todo lo que pulsa en mí para poder llevarlo a la vida, para encontrar coherencia, para no sentirme que me siento aislado o que me tengo que disociar de la vida o que me tengo que convertir en un eternauta, porque no puedo encontrarme que yo puedo crecer, digamos, en la vida con todo mi potencial. A veces muchos de nosotros pensamos que no lo merecemos, que no merecemos estar acá, que no encuentro un lugar en el mundo, que ojalá venga un extraterrestre y me rescate y me lleve a otro planeta porque en este no puedo. Sin embargo, nosotros nos encontramos, no es lo que me sucede,
sino lo que hago con lo que me sucede. Entonces yo necesito también al otro, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos diferencian, digamos, de los animales es que nosotros vivimos en comunidad, pero al mismo tiempo podemos desarrollar nuestra individualidad. Ellos responden a un alma grupal. Nosotros respondemos a un alma individual, pero a su vez tenemos que participar y convivir como con otros. Entonces necesito desarrollar la comunicación con el otro, necesito desarrollar la empatía, ¿sí? Bueno, todas estas y todo esto, en un armonioso conjunto, ¿sí? Eh, Hoy las neurociencias nos dicen que tienen su asiento, en su gran mayoría, en esta área del cerebro que hasta hace poco no tenía ningún valor. Por eso se hacían lobotomías, ¿sí? Porque decía, bueno, erradicamos esta parte del cerebro y ciertos síntomas de ciertas cosas del individuo mejoraban, pero se perdía el individuo. Porque acá está el tablero de mando, digamos, de la personalidad. Acá está el hardware, pero una persona consciente tiene la posibilidad de observarse a sí misma y ver qué software ¿eh? internaliza. Yo puedo decidir quién, la persona que elijo ser. Yo puedo, ¿sí? intervenir sobre la estructura de mi identidad, ¿eh? eligiendo con qué cosas me voy a identificar. ¿Sí? Entonces, por eso acá al final de esta filmina dice, todos estos puntos, ¿sí? Todos estos puntos, ¿sí? son fundamentales de conocer y ejercitar. Y cada uno de estos merece el trabajo y acciones diferentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué, por qué cuento todo esto? ¿Sí? Porque, bueno, nosotros lo que buscamos en la formación es entrenar al cochero de cada cual. ¿Sí? Cada uno, como en un gimnasio, va a tener determinadas pesas que va a saber que le va a permitir, bueno, eh, hacer ejercicios cada vez más funcionales. Funcionales que te va a permitir funcionar mejor en tu vida, que va a permitirte que, y te va a permitir realmente reconocer quién sos, o sea, reconocer verdaderamente a qué te llama tu alma. ¿Qué es lo importante acá de esta experiencia humana para vos? Y cómo realizarlo, ¿no? En una coherencia en la cual te sientas fluido y que no te sientas, ¿sí? que estás, digamos, que no funcionas. Entonces, bueno, necesito ir trabajando los grupos musculares. Bueno, pues voy al gimnasio al principio, por ahí me duele todo, si es que me excedo, si es que no tengo un buen entrenador, si es que no me dieron los ejercicios necesarios, los ejercicios convenientes, pero cuando ya pasan 2 meses, 3 meses, ya nos damos cuenta de que nos empezamos a ver de una manera diferente y que lo que antes no podía hacer, ahora lo puedo hacer. Entonces necesito entrenar al cochero. Entonces, para eso, a mí me encanta cuando veo gente que ya llegó a esta dimensión de darse cuenta que puede hacer algo con sí mismos, ¿no? O sea, bueno, cada vez que nos vamos dando cuenta de todo lo que hay en nosotros, nos volvemos seres, ¿sí? trascendentales. Cada vez nos damos cuenta, digamos, de la inmensidad que hay en nosotros y la belleza y la inmensidad que hay en la vida. Es decir, en la medida que nos reconocemos, no somos los programas, somos los programadores, podemos decidir cómo orientar nuestra energía, ¿sí? Entonces no es lo que me sucede, sino lo que puedo hacer con lo que me sucede. Podemos tener un montón de recursos, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, es como, puedo tener el carruaje, puedo tener los caballos, sí, yo soy así, muchas veces te dice, muchas veces de una manera hasta muy, de una manera, yo digo que y también me incluyo, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿no? Muy ignorante, ¿no? De decir que uno ya compra lo que fue cuando todavía ni siquiera pasó por la posibilidad de elegir ser quien quería ser, ¿no? Entonces, uno puede tener un montón de recursos, pero por ahí no puede saber hacerlo funcional
de una manera, ¿sí? Que te conecta con lo mejor de la vida, ¿no? Entonces, fíjense la imagen esta, ¿no? Tengo un montón de escaleras y aún así no puede, digamos, subir a ese muro por ahí de la mejor manera en ese caso, ¿no? Entonces, hay que aprender a conocerse, hay que aprender, digamos, a tener una forma de leerse a sí mismo para poder interpretarse, para poder saber hacia dónde uno quiere ir y para muchas veces, como dije, muchas veces hay que saber cómo a la mente darle algo a cambio. ¿Sí? Nosotros, como dije, nosotros tenemos que ser programadores. Nosotros necesitamos aprender cómo darle a la mente algo a cambio. Y para eso, ¿sí? Digamos, la programación neurolingüística. Para eso la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, ¿sí? Se centró en una pregunta. A ver, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo nosotros aprendemos básicamente de otros, ¿no? Aprendimos de chiquitos, ¿no? Lo que aprendimos, ¿qué fue lo que aprendimos ahora voy a hablar de estas filminas que están acá, pero ¿cómo aprendimos? Y aprendimos modelando a un otro, sin darnos cuenta, acá inconscientemente. Fíjense, cada una de estas imágenes nos está mostrando, ¿sí? Nos está mostrando la manera en que hemos aprendido. ¿Mm? Eh, Generalmente nos quedamos con lo que vemos y observamos y no con lo que nos dicen. Justamente muchas veces nos dicen cosas y nuestros padres o nuestros tutores hacen otras, ¿no? Eso se ve mucho en la política. Bueno, entonces digo, uno ve los hechos, va tomando información, y va aprendiendo a través de modelar. Modelamos, sacamos modelos de las personas, ¿sí? que, que tienen influencia sobre nuestra vida. Nuestros padres, nuestros mentores, nuestros maestros. Y es la manera donde la programación neurolingüística entiende, ¿sí? Ha sacado por ahí justamente los modelos que nos permiten, entre otras cosas, porque la PNL no se resume nada más a trabajar, digamos, las capacidades del cochero, ¿m? Sino que la PNL, digo, bueno, ¿de quién podemos tomar el modelo que nos enseñe a reflexionar? ¿Sí? ¿Cómo podemos tomar un modelo? Por eso la PNL es una escuela de modelaje. Modela la excelencia humana. La PNL, la PNL ha desarrollado las herramientas para poder sintetizar, ¿sí? Lo que en una persona funciona de manera excelente para llevarlo a un formato, ¿sí? Sencillo, a partir del cual otras personas se puedan ver, enriquecer y aprender de aquellos que hacen las cosas de manera excelente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la escuela de PNL? Es una escuela de modelado, que modela la programación neurolingüística, la excelencia humana. Entonces, que hoy en todo el mundo, ¿sí? Todas las escuelas de programación neurolingüística comparten aquellos modelos que justamente nos permiten a nosotros aprender. ¿Aprender qué cosa? Bueno, entre otras cosas, a desarrollarnos en estas capacidades, podría llegar a ser que mencioné del cochero. Imagínense que si nosotros tengamos a alguien de quien aprender, si tenemos, está bueno aprender de un Messi, está bueno aprender de un Einstein, está bueno aprender de aquellos que se comunican de manera excelente, está bueno de aquellos que gestionan muy bien sus emociones, está bueno, sí, está bueno aprender de los mejores, porque y aprender a educar nuestra mirada en mirar la excelencia humana, para seguir aprendiendo y para cada vez ir mejorando. Yo veo que, por ejemplo, los aviones han mejorado muchísimo, casi no hay accidentes aéreos, enhorabuena, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque fueron mejorando los modelos, ¿sí? Entonces,
qué bueno tener buenos modelos que nos enseñen a vivir. Qué bueno tener buenos modelos que nos simplifiquen los aprendizajes. Justamente la programación neurolingüística nos enseña modelos de excelencia, nos enseña a poder resolver conflictos internos, nos enseña a poder comunicarnos mejor, nos enseñan a pensar, a reflexionar, nos enseñan a entrenar la mirada en diferentes formas. Cuanto más miradas tenga, mayor conciencia voy a tener sobre aquello en lo cual me voy enfocando, y cuando yo me enfoco de una manera tan nutrida, me vuelvo una persona cada vez más consciente. Entonces mis decisiones y mis elecciones van a ser cada vez más veraces, veraces de ver, porque aprendí a ver. Entonces la PNL te enseña modelos que te aprenden a enseñarte a poder ver. La PNL te enseña también a generarte un plan de acción. Nosotros somos, además de ser seres eh, que tenemos la voluntad de lograr aquello que nos proponemos, eso nos convierte mínimo en semidioses. También tenemos la posibilidad de crear realidades. Es extraordinario eso, pero para poder crear esas realidades también tenemos que tener estrategias. Entonces, la PNL te enseña también a generarte buenas planificaciones. Bueno, es decir, todas esas condimentos que lo estábamos asociados con el cochero, podemos entrenarnos a través de la programación neurolingüística. Pero ya le digo, la programación neurolingüística es una filosofía de vida. Y es una filosofía de vida. ¿Y por qué una filosofía? Pues es una filosofía práctica. La programación neurolingüística, ¿sí? Eh, te enseña cosas que son útiles. ¿Sí? Cosas, ¿por qué son útiles? Porque te permiten, ya te digo, conocerte, saber qué querés y lograr aquello que vos querés. Pero también te enseña, digamos, dentro de la sabiduría que tiene la programación neurolingüística, a entender la ecología, que no solamente somos sistemas, sino que nos movemos en nuestros en sistemas. Entonces, mis decisiones y mis objetivos también te enseñan a ver que van a afectar a un conjunto de otras personas, ¿sí? Y también te enseña que nos movemos en sistemas mayores. ¿Qué quiero decir? En sistemas mayores, ¿qué estás diciendo? Y sí, es decir, la luna nos está afectando en las mareas, lo que estamos haciendo eh, con las industrias y las contaminaciones y todo, también afecta a sistemas mayores. Entonces, todo eso después entender que funcionamos dentro de una ecología también hace que los objetivos que uno se trace, tengan la conciencia, ¿sí? de esos sistemas con los que uno interviene. Porque yo escucho decir en muchos coaching, digo, bueno, lograr lo que quieras. Bueno, sí, está bien. Y la ecología en todo esto, bueno, la PNL es un sincretismo, en la forma que tiene de entender la realidad, de cómo se enfoca. La PNL se nutre de la lingüística, de la hipnosis, está relacionada con la antropología, es decir, la PNL en sus modelos, tan criticados al principio, como muchas cosas nuevas que aparecen, ¿m? Ya hoy es considerada una escuela de psicología dentro de lo que es la línea del cognitivismo. ¿M? Entonces, tiene la riqueza de que vamos a aprender modelos que nos van a poder justamente tener, entre otras cosas, todas las capacidades que debería tener un buen cochero, para poder, digamos, movernos en la vida hacia donde nosotros decidamos ir, con esa mirada, por supuesto, ecológica, pero también nos enseña también a mirar la vida desde la excelencia misma, entre otras cosas. Bueno, sus creadores un poquito, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, ¿se acuerdan de esta película, no? Muchos la han visto, ¿sí? Bueno, justamente, ¿qué está haciendo el alumno? Bueno, aprendiendo del maestro. La PNL nos enseña justamente a aprender de grandes maestros, ¿sí? Como han sido
las primeras personas que observó la programación neurolingüística. Es Virginia Satir, una psiquiatra fabulosa en lo sistémico, familiar, Milton Erickson, un hipnoterapeuta. La PNL, fíjense, la PNL conoce y se relaciona muy bien con la dimensión de todo lo que ya está aprendido en nosotros, que es nuestro inconsciente, a través de haber estudiado mucho a este grande, que sigue siendo objeto del estudio, Milton Erickson, que es un hipnólogo, fue un hipnólogo, un hipnotista, ¿sí? Entonces, la PNL tiene la riqueza nada más ni nada menos de enseñarte a que te hagas consciente de lo inconsciente, ¿no? Por eso el coaching de la programación neurolingüística es sumamente potente. ¿Por qué? Porque el coaching de la programación neurolingüística te permite, ¿sí?, introducirte en esta dimensión que gran parte nos maneja la vida, ¿eh? Nosotros somos actuados por nuestro inconsciente. Bueno, Fritz Perls, también uno de los grandes impulsores, digamos, de la terapia gestáltica, ¿sí? Y Gregory Bates. Bueno, y por supuesto, los creadores de la programación neurolingüística, Richard Bandler, John Grinder y Frank Pucelik, ¿sí? Que son los que nos han desarrollado toda esta tecnología y nos permiten hoy, digamos, vivir los beneficios de esta forma de entender la psicología. Yo creo que, así en resumen, y ya voy cerrando con esto, creo que estoy cumpliendo con lo prometido. Me excedí unos minutitos. Entonces, la PNL es una escuela de modelado. Vamos a aprender modelos, pero también vamos a aprender a sacar la experticia, la sabiduría de aquellos que hacen bien las cosas, sacando nuevos modelos. La PNL, ¿sí?, es una disciplina, una ciencia, ¿sí? Así lo dice uno de sus creadores, es una ciencia, ¿sí?, por más que todavía no se lo reconozca, ¿sí?, que te permite, digamos, sacar modelos. Siempre la PNL está actual, está viva, va desarrollando nuevas cosas, ¿sí? Entonces, la PNL es un modelo de comunicación. ¿Por qué es un modelo de comunicación? Y es un modelo de comunicación porque todas estas cosas que aprendemos las podemos compartir con otros. ¿Por qué es un modelo de comunicación? Porque al conocerme a mí mismo, me voy a aprender a comunicarme mejor conmigo mismo. ¿Y qué mejor que comunicarme mejor que conmigo mismo? Entonces, podría hablar mucho más, no quiero extenderme con respecto a la PNL. Para ir cerrando, se habla mucho de coaching, ¿sí? Hay muchísimos coaches. Yo escucho, hay muchos coachings, por eso hay coach con PNL, coach y PNL, ¿no? Este es el coaching de la PNL. Y remarco esto porque la PNL tiene un desarrollo como su enfoque es entender cómo funcionamos. Tenido que desarrollar, digamos, todo un soporte, todas unas herramientas. ¿Para qué? Para poder explicar, digamos, todos estos procesos internos. Y no solamente, digamos, ha podido explicar cómo funcionamos, sino que en esa comprensión, la PNL ha desarrollado modelos, técnicas y herramientas para transformar nuestra mente. Yo me acuerdo de una de las primeras veces que hice terapia, me dice la persona con la que me atendí, dice, vos tenés que manejar tu mente, no tu mente a vos. Y digo, pero como si como una parte, pero ¿quién es mi mente, mí, quién soy yo? ¿Y cómo es esto, no? Entonces, ¿cómo es esto de que una parte de mi mente se puede sobreponer sobre otra parte de mi mente? ¿Cómo es que uno se puede convertir en el director de su propia orquesta? ¿Cómo es que uno se puede convertir en el presidente de su propio Senado? Entonces, la PNL, al entender este funcionamiento de nosotros, desarrolló todo este soporte, desarrolló todo este know-how y te enseña cómo transformarte a vos mismo.
¿sí? Obviamente, no siempre un cirujano se puede operar a sí mismo, pero uno puede empezar a hacer operaciones sobre uno mismo. Entonces, todas estas formaciones están desarrollados ¿para qué? Para que vos empieces a tener intervención sobre vos mismo y que empieces a ver los cambios en tu propia vida. Sergio, no se te escucha, no sé si se desconectó A ver tu... ahí, ahora, Sí, sí, bueno, solo fue un momentito, ¿no? Fue la sí. ficha recién. Bueno, ya voy resumiendo, ¿sí? Disculpen si me extiendo un poquitito. Si vos no entendés de una manera integral cómo funcionamos, difícilmente puedas atender a todas las partes que somos. Por eso, no por presumir que se pone el coaching de la PNL, pero la PNL, ¿sí?, es una escuela de psicología dentro de la ciencia del cognitivismo. Entonces, no es coaching y PNL, coaching de la PNL. Sí, tomo esta herramienta, pero pues estoy trabajando algunas herramientas, algunas metacapacidades, pero no estoy trabajando todas. En la formación trabajamos con todas las capacidades. ¿Y por qué el coaching? Y ahora con esto sí, ya voy resumiendo. El coaching, ¿sí?, es la PNL en acción, ¿no? El coaching, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coaching lo que busca es lograr objetivos. ¿Y qué busca la PNL? Es justamente que vos seas la persona que vos quieras ser. Bueno, obviamente, qué mejor objetivo que ser la persona que vos querés ser. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué cuando hablamos de coaching de la PNL, por qué nosotros no damos el título de coaching en un año? Porque entendemos que se necesita una comprensión muy profunda de quién es uno para después realmente orientar todo lo que es uno en pos de aquello que vos querés lograr. Entonces, el coaching de la PNL es la profesionalización de la PNL, que es, bueno, primero tenés que apropiarte de haber aprendido en gran parte las herramientas y modelos de la PNL y después sí vas a conducir o vas a acompañar a otros, ¿sí?, a que logren aquello que aquellos otros por ahí necesitan primero reconocer y después lograr. Entonces, el coaching, a mí me gusta esta definición, es el arte de acompañar a alguien a encontrar por sí mismo sus propias soluciones. La PNL es muy respetuosa de quién estás siendo vos, te invita a reconocer quién sos, que reconozcas y que elijas hacia dónde querés ir, con esta mirada ecológica de la que habíamos hablado. Tengo más cosas como para decirle, pero me parece que ya está bien con todo esto. De todas formas, después pueden pedir el video. Simplemente voy a contarles de manera muy sucinta, ¿sí?, lo que empieza en agosto. En agosto empieza la diplomatura, que son 5 meses, son 70 horas aproximadamente, donde van a tener gran parte de las bases de lo que es la programación neurolingüística. Los que quieran seguir, en febrero nuevamente retomamos, completando los otros 5 meses, 10 meses en total, y ahí se reciben de practicante de programación neurolingüística con orientación a coaching. Y quiere decir, todo lo que estuve explicando ya lo estamos trabajando con una otra persona. ¿No somos coach en el primer año? No, no somos coach. A mí no me parece serio. Es una pena que la palabra coaching, sí, es mi mapa, disculpen, es mi forma de pensar, porque después como queda como bastardeada la palabra coach. Entonces me parece que como el primer año uno se recibe de practitioner en PNL, tiene 150 horas de formación, empezó a tener una forma de entenderse y una forma de intervenir. Desde la primera clase ya estamos interviniendo con nosotros mismos. La PNL es práctica, o sea, nosotros entrenamos en capacidades. Porque hoy la información está en todos lados. El problema es darle un orden a toda la información. Yo ya muchas veces me he perdido y lo importante es tener un programa ordenado, orgánico, con una organicidad que respete la ecología del aprendizaje, pero que a su vez te dé un modelo que te permita, digamos, hacer un desarrollo
¿sí? Sostenible. Porque yo por ahí voy a un entrenamiento de un fin de semana, me llevaba pum para arriba y después me caigo en un abismo. Entonces yo necesito construir, digamos, una estructura de una personalidad que no solamente me permite conocerme, sino que me permite a su vez entrenar. Por eso se da una vez por semana. ¿Se puede hacer de manera intensiva? Sí, pero por ahí no es la manera, no, hay una organicidad que hay que seguir. Por eso los mentores en la escuela van acompañando el proceso. Hay un mentor por cada 7 o 10 alumnos, ¿sí?, que van acompañando el proceso. No hacemos coaching mientras aprendemos los modelos y herramientas, pero ya eso es como tener un armario nuevo. Yo tengo un armario nuevo y las cosas se me van a empezar a acomodar diferentes. Lo que tenemos a proponer es nuevas formas de organizarte internamente. Entonces, bueno, vas a aprender. ¿Necesitas un trabajo personal? Sí. Vas a tener que ir a un coach, a un psicólogo o a un sacerdote, donde sea un monje. Esto es una escuela, enseñamos los modelos. ¿Que te van a atravesar y producir cambios? Sí. ¿Necesitas un cambio más personalizado? Necesitas un apoyo, ¿sí? Entonces, ¿van a tener una mentoría? Sí. Pero llegado al punto de tener que intervenir sobre uno mismo, bueno, van a tener que tener un apoyo más especializado. Esto, lo que ustedes van a aprender son modelos, herramientas de la programación neurolingüística. Entonces, ahora que empezamos ahora el 8, el martes 8, turno mañana, turno tarde, piden información después a la coordinadora. Una vez por semana, un encuentro de 2 horas y media. ¿Qué hacemos ahí? Practicamos. ¿Qué practicamos? El material que le enviamos previamente. ¿Sí? No pueden ver el material, no pasa nada, practicamos igual. Lo ideal sería que puedan ver el material. Tenemos un montón de horas grabadas. Hay mucho soporte, ¿eh? Es una escuela, es muy consistente. Hace más de 25 años que me empecé a formar en programación neurolingüística y 15 años tiene en la escuela. ¿Sí? Entonces, los que quieren el cuatrimestre que viene, quieren terminar, bueno, hacen las otras 70 horas, 80 horas y se reciben de practitioner. Quieren seguir y si hacen un año más, ahí consiguen la maestría en programación neurolingüística, maestría Master Practitioner, maestro practicante y coach de la PNL. El segundo año, ¿sí? Ustedes, fíjense, tienen 200 horas, es una formación total de 350 horas. No quieren certificar, no pasa nada, ¿sí? Es decir, vienen como a hacer, se llevan lo que tienen, no certifican, no pasa nada. Vienen a hacer su trabajo de desarrollo personal. Los que quieren certificar, bueno, fantástico, certifican. ¿Cómo certificamos? Bueno, como tenemos un aval de la Universidad Tecnológica Nacional, una constancia universitaria, y bueno, entonces sí, vamos a concretar un día y hacemos la certificación donde van a tener una evaluación, donde nosotros vamos a acompañarlos en ese proceso. Esto es nos interesa que ustedes aprendan, ¿no? Vamos a hacer todo el acompañamiento para que ustedes lleguen a ese día ya como una charla entre colegas, ¿sí? Oh, el examen, la certificación, tenemos muy anclado por ahí ciertas experiencias que han sido por ahí un poco traumáticas. Todo está hablado por la Red Latinoamericana de PNL, de la cual soy miembro del nodo central, ¿sí? Y de la AEAPRO, que es esta, digamos, organización, que nos avala a nivel europeo y a nivel del resto del mundo, donde todos nuestros programas, todos los programas tienen el aval de esta institución de prestigio, que nos permite desarrollar nuestra profesión en el caso que vayamos a trabajar a otros países. Acá estaba viendo que me falta la foto de Matías Martín, que acaba y bueno, creo que está más o menos actualizada, pero bueno, la escuela, yo le digo, no, somos un grupo de personas que hace muchos años que estamos trabajando en esto, que nos dedicamos a trabajar de manera profesional, porque todos somos coach,
y somos docentes de hace mucho tiempo, por la escuela, imagínense, han pasado miles de personas. Por eso les muestro básicamente el equipo. Les quiero compartir como para cerrar, y después habilitamos la parte de preguntas, los que quieran quedarse. Me gusta esta poesía de Rabindranath Tagore, que dice: pienso que se equivocan aquellos que no aceptan. A ver, ¿me pasé? Creo que hay una antes. Ahí está. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua que por temor a equivocarse se estanca y se pudre en la laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacerse planta. Se equivoca la que, por no morir bajo la tierra, renuncia a la vida. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que por temor a caerse renuncia a volar por la seguridad de su nido. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar su meta. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse nunca acciona. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente. Creo que al final del camino, si hubiese un premio, no te premiarán por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. El error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte, te equivocas, dejando de arriesgar en el viaje hacia tus objetivos. Y vuelvo a repetir, no se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua, que por temor a equivocarse se estanca y se pudre en la laguna. Bueno, muy bien. ¿Están todos ahí? Hemos emprendido un viaje de 1 hora, casi 15 minutos. Gracias por sostenerse ahí. Y ahora sí, abrimos el espacio de las preguntas para aquellos. Ahí está el equipito. El equipazo, bueno, ahí uno, bueno, ahí está Inicio, Florencia, Fiorella, Vicky, bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Abrimos preguntas para quienes aquellos, ¿eh? Hermoso, ¿no, Gabriela? Así es, Sergio, bienvenida, ahí Gabriela. algunos estaban preguntando en el chat, buenas noches, bienvenidos, gracias por escucharnos, por escucharlo a Sergio. Algunos estaban pidiendo el video, ahí están nuestras asesoras, y si no, ahí dejé en el chat el teléfono de la escuela o en las redes, para quien quiera ver la grabación, la subimos luego a YouTube y se las compartimos, así que nos las piden y bueno, y se las compartimos. Ujú. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta, los que quieran quedarse a hacer preguntas o tengan dudas sobre lo que expliqué o sobre la formación, nos quedamos. Y si no, a los que ya se retiran, bueno, gracias por estar, ¿sí? Eh, mm, ah, Iniciamos el 8 de agosto, ahí ujú, estaban preguntando, tanto el practitioner como la diplomatura es el mismo día, turno mañana, turno tarde. ujú, Quienes quieran comenzar con la diplomatura, luego pueden continuar el practitioner, así que también tienen esa nueva posibilidad, que este lanzamiento, para que bueno, todos se puedan conocer las herramientas y bueno, y avanzar quienes quieran en la formación ujú. de los 2 años. Así que bueno, estamos iniciando el martes 8 de agosto. Les quiero contar que es una formación muy personalizada. Van a estar con un instructor, a lo sumo con 10 personas, entre 8 y 10 personas, porque nos interesa que aprendan, que se apropien de las herramientas. O sea,
no es, la información la van a tener por otro lado. Semana a semana le mandamos unos videos, le mandamos los manuales y tienen algunos libros, un par de libros para leer en el primer año. Pero básicamente nos interesan que practiquen en lo que nosotros les estamos enseñando. Entonces nos reunimos una vez a la semana durante 2 horas y media a practicar lo que enseñamos semana a semana. Eso van a ser 20 encuentros para la diplomatura y va a haber otros 20 encuentros para los que quieran seguir a partir de febrero del año que viene. Sergio, una pregunta. En su Sí. opinión, lo principal, la verdad que no tengo conocimientos, muy pocos conocimientos de PNL. Ujú. ¿Lo principal sería hacer la diplomatura y después el practitioner o es lo mismo? Gracias por tu pregunta, Fabiana. Está desarrollado de Perdón, esa pero no manera. lo... Sí, Ah, ok. vos empezás la diplomatura y si querés seguir, haces los otros 5 meses y te recibís de practitioner si es que te interesa la certificación. ¿Sí? Ah, ok. ¿Entiendes? Perfecto. Pero Gracias. básicamente empezamos con la diplomatura. ¿Mm? Ahí está, esa es mi pregunta Sí, sí, sí. concreta. Está hecho así, es el programa de esa manera. Ah, no Gracias. puede empezar, perdón, Sergio, no puede empezar directamente con el repetition. El practitioner, sí, sí, acá Practitioner. en argentino le decimos, sí, practicante, ¿no? Pero sí, es que estás haciendo las dos cosas al mismo tiempo. El tema es que la diplomatura le ponemos para aquellas personas que quieran empezar y terminar algo en este año. Si vos en realidad estás haciendo la diplomatura y el practitioner al mismo tiempo, si continúas el cuatrimestre que viene, seguís con el practitioner. Los que quedaron en la diplomatura terminan ahí y si quieren en otro momento seguir con el practitioner, con la parte que le queda para completar el practitioner, lo harán en otro momento. ¿Sí, Claudio? Cuando te inscribí, entonces te inscribí en la diplomatura. Sí, pero, sí, te inscribís a las dos cosas, porque te inscribís al practitioner y a la diplomatura. Cuando pasaron los 5 meses, recibís el primer certificado. Seguís de los otros 5 meses y tenés el otro certificado de practitioner. Practitioner y diplomatura, la primera parte es lo mismo. Por eso te estás inscribiendo en lo mismo eh, teniendo 2 certificados. En diciembre vas a tener el certificado de diplomatura y si seguís el cuatrimestre que viene, tenés el otro certificado de practitioner. ¿Se Ok, entendió? gracias. Sí, No, sí, ahora sí. gracias. Buena tu pregunta porque me sirve para aclarárselo a los demás. ¿Sí? ¿Quién? Gracias. Gracias, Claudio. ¿Quién más? Ujú. Daniel, Norma, ¿alguna pregunta? No, no, bastante claro. Lo que pasa es que entonces uno empieza por 5 meses o por 10 meses, según lo que quieras hacer. Sí, exactamente, es lo mismo. O ¿Y, y te cómo, quedás en el cómo se primer miden las fechas? pueblo. Porque, Empieza el 8, es igual, si me escribís ahí por chat te van a mandar toda la información que nosotros la tenemos resumida. ah, Empezamos el 8, ¿sí? El martes ¿hasta qué fecha? es hasta mediados de diciembre. Ok. Y después Hasta- comienza en febrero. Después comenzamos en febrero y terminamos en julio, si no me equivoco, ¿sí? En el segundo Ok. cuatrimestre hay 4 clases adicionales, una clase por mes, que son clases que nosotros le llamamos de integración de técnicas. Es donde ahí empezamos a juntar todo lo que fuimos aprendiendo y ahí van a ver aún más la riqueza de todo lo que fueron aprendiendo. Es como, yo digo que eso hacemos la sopa o el puchero, ¿por qué? En una clase aprendemos, mira, esta es una papa, la otra es una cebolla, la otra es un guisante.
Y ya en esas clases armamos, mezclamos todo y vemos cómo todas las herramientas comienzan a funcionar de una manera integrada. ¿Eh? Y sin embargo, cada herramienta que vamos aprendiendo ya nos va nutriendo. ¿Mm? Cada herramienta, cada clase, ustedes se van a llevar algo. Cada clase ustedes van a poder ejercitar. Entonces, esto quiero aclarar, ¿eh? Son clases muy personalizadas, después tienen un mentor al cual le pueden ir preguntando cosas, dudas, ¿sí? Durante la semana. ¿No? Entonces eso hay que hay que subrayarlo, porque si no, yo te tiro el material, si practicás, practicás, si no, no. Nosotros nos interesa que vos encarnes lo que estás haciendo. Por eso es bastante personalizada la formación esta. Ujú. ¿Te respondí, Claudio? ¿Sí? Daniel, sí. Perdón, Claudio ya antes y Daniel, está todo bien. Ya creo que hay como, no sé, por lo menos en esta hay dos turnos. Turno mañana de 9:30 a 12, hora argentina. Aclaro esto porque sé que hay extranjeros, hay personas de otros países que van a estar también en la formación. Creo que hay 35 personas que ya están anotadas y después hay el turno tarde. Turno tarde. En la escuela en este momento tiene más de 200 alumnos en este momento. No tengan eso también en cuenta, porque bueno, son muchos años y si vienen a hacer la formación es por algo, ¿no? Perdón, el tema de los turnos es o asistís a la mañana o a la tarde. A veces Elegís. puedes cambiar, o sea, a veces para la organización, si algún día no podés, o en una época no puedes ir a la tarde y querés venir a la mañana, no pasa nada. Ahora, si todos los de la tarde van a la Claro, mañana o viceversa, los instructores por ahí se nos va la posibilidad que los instructores estén con 10 alumnos. Entonces, no pasa nada que una o dos veces esto sea así, pero en la medida que nosotros ya designamos un instructor para cada cantidad de alumnos. Ahora, sí, hay personas que no pueden venir a la mañana y no pueden venir a la tarde. Y la clase se graba también. Entonces, algunos que no pueden venir ni a la mañana ni a la tarde, pueden ver la clase grabada. Además del material que le mandamos, cada clase, ¿sí? Se graba y se comparte. Entonces vos podés ver la clase. Hay cosas que por ahí necesitas ver de vuelta. ¿Sí? Entonces, ¿viste? eh, Ujú. Sergio, es por plataforma Zoom, ¿no? Las clases. Sí, 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 es por plataforma Zoom, y lo compartimos. Estamos desarrollando la propia plataforma, pero por ahora lo compartimos en el Classroom, que en el Classroom todo lo que está grabado, todo el material, semana a semana se va subiendo el material. ¿Eh? Ustedes le tienen para su composición y para poder seguir esto de la mejor manera, es dedicarle 20 minutos, media hora por día Claro. para ir estar eh, bien afilados, ¿no? Por ahí Miriam nos puede decir, o aquellos alumnos que ya han cursado. Bien, Sería una consulta. sí, Por ejemplo, se menciona que es en la tarde, a las 6 de la tarde en hora argentina. ahora Aquí, Argentina, sí, aquí en Bolivia sería a las 5 más o menos. Y normalmente, están por un trabajando. por un tema, exactamente, por un tema de trabajo, y así como mencionaste hace un momento, Ay, sí. hay personas que están allá, pero también hay compañeros, yo me imagino, aquí en el grupo en este momento, donde pertenecen a otros países, ¿no? Y hay una diferencia de horario. Sí, eso es lo lamentable que tiene por ahí la propuesta que tenemos de esta manera tan artesanal, ¿no? Esto no es un programa enlatado, que lo puedes ver en cualquier momento. Eh, Nosotros necesitamos ir viendo cómo vas progresando, pero no, ese es el horario que agregamos el de la mañana justamente porque pasaba esto con algunas personas de la tarde. Y cambiar el horario para más tarde, donde todavía la gran parte de los alumnos es de Argentina, se complica justamente para los alumnos que son de Argentina. Todavía no podemos complacer a todos, pero bueno, nos gustaría.
Así que no tengo otra posibilidad hoy para darte. ¿Mm? No sé cuál es tu nombre, Galaxy. No, Miguel González, aquí de Bolivia, Miguel, ¿no? Santa Bueno. Cruz. Ah, Santa Cruz, qué hermoso. Estuve ahí, estuve varias veces. Bueno, no tengo otra posibilidad. Espero que puedas. Es una vez a la semana también. Por ahí te puedes organizar una vez a la semana, quizás en ese horario, ¿no? Digo yo. No sé, te dejo esto como desafío, como invitación, ¿sí? Gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿alguien más? Eh, yo soy Violeta, Violeta. Violeta de Corrientes, Argentina. Ah, Buenas mirá, noches, buenas ¿cómo le noches. va? Buenas noches. Quiero agradecerle desde ya porque todas las preguntas que hicieron mis compañeros, digamos, virtuales, ya me desandaron de todo lo que tenía las dudas. Así Ujú. que, bueno, estaré comunicándome para poder comenzar, Dios mediante. Enhorabuena, bienvenida. Tenemos compañeros de tu zona. Ah, bien, hermosa Creo, ciudad. no sé. Sí, hermosa. No, Sí, muchas gracias nosotros. a todos ustedes, a todo el equipo y me encantó. La verdad que estoy muy entusiasmada para empezar. Bueno, enhorabuena, bienvenida, Violeta. Bueno, Muchas gracias. gracias a ti. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ujú. Bueno, nos despedimos entonces, ¿eh? Si tienen algunas preguntas, recuerden que están las asesoras. Quiero agradecer a Úrsula Tassini, a Miriam Capeto, a... ¿Quién más está acá del equipo asesor? Estaba Susana Rodríguez, Malu también. Bueno, gracias. ¿Sí? De Resistencia, Fernanda Molfino. Mirá, hay como 3 alumnos de Resistencia, ¿no? ¿De dónde? Malu de Formosa, después tenemos, hay como 3 compañeros también de Resistencia. Bueno, hoy hay compañeros de Chile también, hay compañeros de Uruguay, no sé, en esta convocatoria. Pero bueno, sí, hay compañeros de Estados Unidos también. Ahí tenemos una compañera que está terminando ahora la formación, que está en Dinamarca. Así que hay varias personas de diferentes lugares. Y eso es lo bueno que nos da la posibilidad de la tecnología. Bueno, de mi parte agradecerles de corazón. Me encanta, amamos lo que hacemos, así que lo van a sentir eso, los que se sumen. Así que un gusto. Gracias, ¿eh? Seguimos en contacto. En la página de la escuela está el WhatsApp, así que, y si no, los asesores. Gracias. Ah, mira, está Emilia también. Emilia, bueno, no sé si se fue. Bueno, abrazo. Chau, Susana. Chao.